Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Fernández, presidente del IFD. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Muy importante su presencia, sobre todo para hacer un análisis de la situación política del país, sobre todo hacer valoraciones de lo que pudiera ser la primera semana de gestión de la Asamblea Nacional y distintos escenarios económicos que vamos a ir tratando más adelante. La primera pregunta: ¿cómo valora lo que ha sido la primera semana de gestión de la nueva Asamblea Nacional? Mira, yo más que referirme específicamente a la Asamblea, me quiero referir a la situación del país. Yo quiero decir con todo sentido de responsabilidad que encuentro que la situación de Venezuela es sumamente delicada, sumamente grave. Este es el primer programa en el que estoy en este año 2016 y debería, por supuesto, comenzar por desearle feliz año a todos ustedes, a los televidentes, y lo hago, les deseo para todos los venezolanos que tengamos un año muy bueno, pero comienza con signos muy preocupantes. La situación económica es muy grave, tan grave que el presidente de la República ha anunciado un decreto sobre emergencia económica, de modo que ya no es cuestión de un vocero de oposición que critica la política económica del gobierno, sino que el propio presidente de la República está reconociendo que estamos en una situación de emergencia económica. Y se acaba de producir una elección muy importante. La nación se pronunció por un cambio, de modo que no se le puede contestar a la nación con más de lo mismo. Las mismas políticas económicas que nos han conducido a la más alta inflación que hay en el mundo y a una situación de empobrecimiento general. Los venezolanos cada día somos más pobres. Las colas están cada día más irritadas y más bravos los venezolanos en las colas. Yo mismo fui con mi esposa ayer a 4 mercados distintos y yo la esperaba en el automóvil afuera. Ella entraba y salía y me decía no hay nada. Y vuelta para el otro mercado, entraba y salía y no hay nada. Pero a propósito de ese llamado decreto de emergencia económica, el cual ya el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, ha dicho que el Parlamento va a revisar, ¿por dónde comenzar a dar respuesta y buscar soluciones que convoquen a todos los venezolanos para la mejoría en la situación económica del país? Yo, previendo que estos eran los temas sobre los cuales íbamos a conversar hoy, me traje un librito que es muy conocido, La Constitución de la República de Venezuela. En este librito hay un artículo que es una belleza de artículo, el artículo 136, y le recomiendo a los televidentes que lo vean. Artículo 136. Dice ese artículo: cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Por cierto que este artículo, número 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una copia fiel del artículo 118 de la Constitución de 1961, que decía lo mismo: los órganos del poder público tienen que colaborar. El presidente va a presentar un decreto sobre emergencia económica. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Asamblea? Efectivamente, la que acaba de decir su vocero principal, el presidente de la Asamblea: estudiar la propuesta del Ejecutivo, ver los aspectos positivos, ver los aspectos negativos, y entonces trabajar juntos para resolver el problema económico y social del país, que es el más grave. En este momento estamos sometidos a un problema económico que yo no sé, veo que el mes que viene va a ser más grave que este mes. Hoy, en enero, estamos peor que lo que estábamos en diciembre. En febrero, ¿cómo vamos a estar? Y en marzo, ¿cómo vamos a estar? Entonces, el liderazgo político no se puede distraer en temas anecdóticos, sino que tiene que concentrar su atención y su diálogo y su colaboración
en cómo resolver el problema que nos está afectando más a los venezolanos, que fue además el que nos llevó a votar como votamos el 6 de diciembre. A propósito de ese enfoque que debe tener el nuevo gabinete económico, ¿cuál debería ser la orientación? Para muchos analistas económicos, el tema de fondo radica en el modelo, para otros en el conjunto de medidas que deben aplicarse. ¿Cuál piensa usted debería ser el punto de partida? El tema es que tenemos que sustituir un modelo que no lo inventó, por cierto, este gobierno. Es un modelo que viene desde hace muchos años. Yo creo que este gobierno, me refiero a este gobierno los últimos 17 años, exacerbó el modelo, lo agravó, pero el modelo viene de atrás. ¿En qué consiste el modelo? En que no producimos lo que deberíamos producir, porque tenemos una renta petrolera muy importante. Con el dinero que nos da la renta petrolera, compramos las caraotas en Nicaragua y el arroz en Ecuador y la carne en Brasil, en lugar de producir caraotas y carnes y arroz aquí en Venezuela para tener nuestro pabellón criollo por lo menos con producción nacional. ¿Qué pasó? Disminuyó el precio del petróleo en los mercados internacionales y el lío que tiene el gobierno actual es que no tiene divisas. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema económico? Produciendo más, produciendo mejor, importando menos, diversificando nuestra economía. ¿Y cómo se diversifica la economía? Creando inversiones, atrayendo inversiones, que venga gente a meter plata en Venezuela, del sector privado y del sector público. Inversiones nacionales e inversiones internacionales. Todos los países que progresan en el mundo lo hacen con capital nacional y con capital internacional. La propia Venezuela, en petróleo, con este gobierno revolucionario, hay mucha inversión de dinero de capitales internacionales. Hay que crear confianza. Entonces, cuando se designa un gabinete económico, hay que designar un equipo homogéneo, coherente, que le diga al mundo: vale la pena invertir en Venezuela. Venezuela es un país que tiene futuro, que tiene potencialidades de crear una economía muy, muy próspera. Pero para que vengan los inversionistas, tanto venezolanos que tienen, hay muchos venezolanos que tienen mucho dinero en el exterior, pero que no van a traer su plata para Venezuela bajo amenaza, sino que hay que enamorarlos, hay que seducirlos, hay que decirles: mire, vengan, que vale la pena invertir en Venezuela, porque el gobierno se ha dado cuenta de que tiene que rectificar su política económica, porque el pueblo cumplió su deber de decirle al gobierno con el voto el 6 de diciembre, le dijo: señores del gobierno, rectifiquen, cambien. Y uno de los cambios más importantes, que yo creo que fue lo que el pueblo dijo el 6 de diciembre, por lo menos lo que dije yo con mi voto. ¿Por qué voté yo? Porque haya un cambio en Venezuela, y el cambio comienza por sustituir la cultura de la confrontación por la cultura del diálogo, la cultura de la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales. Por el camino que vamos muy mal. Y yo quiero decirlo con toda responsabilidad en este programa, que sé que tiene una audiencia nacional muy grande. Por el camino que vamos, de confrontación sistemática, que todo lo que dice el gobierno, la oposición dice que no sirve, y que todo lo que dice la oposición, el gobierno dice que no sirve, nos distraemos mucho, nos aplauden mucho en nuestras respectivas partidos o nuestras respectivas comunidades, pero no estamos resolviendo los problemas del pueblo, los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos. Entonces, señores líderes, entiendan que hay que focalizarse en la solución de los problemas económicos y sociales, en las colas, en el desabastecimiento, en la inseguridad. Esos son los problemas prioritarios de la agenda del país. Hablando del tema de polémicas y confrontaciones en el mundo de la política nacional, uno de los últimos casos en estos días fue el retiro de las imágenes en el Parlamento, tanto de la nueva imagen de Simón Bolívar como la del presidente Chávez. ¿Qué opinión le merecen estas decisiones por parte de la directiva de la Asamblea Nacional? Mire, en el Parlamento, efectivamente, no debe haber otra cosa que no sea el escudo nacional, el himno nacional, los valores propios que nos identifican y nos unifican a todos los venezolanos. Hagamos las cosas bien hechas, hagamos las cosas con urbanidad, con educación. Esas fotografías o retratos, o no sé cómo llamarlos, no deberían haber estado nunca ahí. Hay que retirarlos sin ofender a nadie.
Yo creo que incluso en alguna parte del país debe haber una galería de expresidentes donde deben estar algunas personas con las cuales yo tengo una gran simpatía. José María Vargas, por ejemplo, presidente de un gran prestigio. Pero también tengo que admitir que ahí puede estar Cipriano Castro, puede estar Rómulo Betancourt, puede estar, ¿cómo se llama? Cualquier presidente que a mí no me simpatice. Esa es la historia de Venezuela. Es lo que pasó en España cuando fueron a quitar las estatuas de Franco, que un enemigo de Franco como Felipe González dijo, tenía mérito quitar esas estatuas cuando estaba vivo el caudillo. Ahora, el caudillo, nos guste o no nos guste, es parte de la historia de España. Pero hagamos las cosas civilizadamente, educadamente, urbanizadamente. Cuando yo voté diciendo, ojalá la nueva mayoría sustituya el lenguaje de la confrontación por un lenguaje civilizado de diálogo, de colaboración, de intercambio de opiniones, de búsqueda de soluciones a los problemas del país. Y yo creo, modestamente, que la mayoría de los venezolanos no queremos más pleitos inútiles, que lo que queremos es que se pongan de acuerdo para resolver nuestros problemas económicos y sociales, que mejore la educación, el drama de la educación. Yo tengo toda mi vida luchando porque Venezuela tenga una educación de primer mundo, que tengamos una educación de calidad para todos los venezolanos, pero particularmente para los más pobres. Esa es la prioridad nacional, esos son los temas que deberíamos estar abordando por encima de otras cosas más anecdóticas y más intrascendentes. Usted mencionaba en varias oportunidades el impacto del resultado electoral de las pasadas elecciones. Hace pocos momentos el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, daba declaraciones en las cuales decía que los resultados de las elecciones no son producto de la gestión, pues él considera que los indicadores sociales en el país han mejorado notablemente, que sin embargo son resultado del impacto de la llamada guerra económica, que no han sido tan eficientemente en comunicar y dar respuesta al pueblo venezolano. ¿Qué considera usted ha sido lo que ha motivado este desenlace electoral? Es que es clarísimo. ¿Por qué votó el pueblo como votó? Por la inflación, o sea, por el alto costo de la vida, porque no nos alcanza el dinero que tenemos en los bolsillos para hacer mercado. Y porque si tenemos dinero, pues vamos al mercado y no conseguimos las cosas que queremos comprar. Si las conseguimos, no tenemos con qué pagarlas. Decían que antes uno iba para el mercado con unos billetes en el bolsillo y salía con una bolsa del mercado. Ahora hay que ir para el mercado con una bolsa de billetes y sale uno con el mercado en el bolsillo. ¿Te pareció bueno, no? Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, Aristóbulo, no te fumes una lumpia. Date cuenta de que es el alto costo de la vida, es el deterioro de los servicios públicos, es el deterioro de la luz, del agua, es el deterioro de la seguridad. Esas cosas molestaron, pusieron al pueblo bravo, el pueblo está bravo. Y votó el pueblo para rogarles a ustedes que están en el gobierno que rectifiquen. Aristóbulo, hay que rectificar. Como rectificaste tú en el Congreso, el 4 de febrero del 92, cuando hiciste un discurso muy bueno condenando el golpe, y después cambiaste tu discurso y lo hiciste de otra manera. Entonces yo le diría con todo respeto a Aristóbulo, vicepresidente de la República, oye, si es guerra económica, acaben de ganarla o acaben de perderla, pero no puede ser que una gente tenga 17 años de guerra económica y no termine de resolver el problema de la guerra. A cualquier jefe de Estado Mayor lo hubieran sustituido por no haber ganado la guerra. Pero no hay ninguna guerra económica, están equivocados, Aristóbulo, hay que rectificar las políticas equivocadas y hay que animar al sector privado de la economía para que produzcan bienes y servicios que llenen los anaqueles en los mercados y ya verás tú que el pueblo se pone más contento. ¿Cuál piensa usted es el principal reto que tiene la Asamblea Nacional? Colaborar a resolver los problemas económicos y sociales, y lo digo con toda esperanza de que la Asamblea ayude. La Asamblea no tiene todos los recursos que podría tener, que se necesitan para un cambio fundamental de la política económica, pero tiene muchos instrumentos. Restablecer el Estado de Derecho, restablecer un clima de diálogo, de respeto, de tolerancia, contribuir a crear una educación cívica, que tengamos más ciudadanos, que tengamos más respeto el uno por el otro, que podamos conversar y sobre todo que podamos ponernos de acuerdo en cuál es la agenda nacional. Ya conocemos la agenda del gobierno, conocemos la agenda de la oposición,
qué bueno que ahora tratemos de elaborar la agenda del país. Y el instituto que yo presido, que se llama IFEDEC, que lleva el nombre de un gran venezolano llamado Aristides Calvani, ha producido un documento que se llama Frente al 2016, donde proponemos una agenda con 5 puntos. Reactivar la economía, restablecer el Estado de Derecho, la plenitud del Estado de Derecho, y en eso la Asamblea puede contribuir muchísimo, mejorar la educación y los servicios públicos en general, pero particularmente la educación, ponernos de acuerdo para combatir la corrupción que nos está devastando en la forma que nos está devastando y hacer un esfuerzo conjunto para mejorar el tema de la seguridad. Oye, estamos en manos del AMPA, es terrible cómo está el país en manos de la inseguridad y en manos de la delincuencia. Entonces, a mis líderes políticos yo quisiera decirles con mucho respeto y con mucho cariño, no se engolosinen con temas anecdóticos, focalicen, concéntrense en los temas que motivaron al pueblo venezolano a votar el 6 de diciembre como votamos. Nosotros votamos por un cambio, y el cambio incluye sustituir la cultura de la confrontación por una cultura de diálogo, de colaboración y de búsqueda del bien común, del bien de todos los venezolanos. Bueno, y con este mensaje le damos las gracias a Eduardo Fernández. Le ponemos punto final a la entrevista a Venevisión. Gracias por estar con nosotros y a ustedes también gracias por habernos acompañado.